Bienvenido a Kabacha SmartCAD. Antes de hablar sobre las funciones de la base de datos y la edición de patrones, primero navegaremos por todas las secciones del software que necesitarás para aprovechar al máximo sus funciones. La página de inicio incluye varios bloques con información sobre los últimos productos de Kabacha Ion, unirte a nuestra red global de socios y comenzar a hacer crecer tu negocio. Guía del software. Reglas básicas para la instalación de PPF usando patrones y el bloque de comprar créditos para elegir un paquete de créditos adecuado y recargar el saldo de tu cuenta. El menú principal se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. Contiene página de inicio, base de datos de patrones y editor gráfico, catálogo de patrones que has creado o editado y que puedes guardar para uso futuro, y un archivo de patrones cortados previamente. En la parte inferior de la barra lateral se muestra tu saldo actual de metros cuadrados y la fecha de expiración, tu tipo de cuenta, registro, muestra todos los eventos asociados con tu cuenta. La sección perfil contiene información detallada sobre tu cuenta y la función para activar un ID de paquete para recargar el saldo de créditos de tu cuenta, y un botón que te lleva a la página de selección y compra de paquetes. Tu inicio de sesión de cuenta se muestra en el panel superior derecho. Coincide con la dirección de correo electrónico con la que registraste la cuenta. El botón de comentarios para enviarnos tu opinión sobre el funcionamiento del software o un patrón en particular. Siempre agradecemos tus comentarios y estamos listos para ayudar. Y el menú de configuración, donde puedes elegir las unidades de medida preferidas, seleccionando entre metros y pulgadas. Verás varias categorías del catálogo en la base de datos: elementos exteriores, elementos interiores automotrices, motocicletas y películas para ventanas. En cada sección, debes seleccionar el modelo que te interesa, eligiendo primero la marca, luego el modelo, el año y la versión. Como puedes ver, la elección y el uso posterior de patrones están restringidos en este momento. Esto se debe a que el paquete de créditos aún no se ha activado en tu cuenta. Para continuar usando la base de datos y el editor de patrones, necesitas recargar tu saldo de créditos o activar el periodo de prueba. Para comprar un paquete de créditos, ve a la página de comprar créditos en la página de inicio o en la parte inferior de la barra lateral. Puedes elegir entre varios paquetes de créditos que contienen un número de metros cuadrados, Auto Layouts gratuitos, 2 paquetes de Auto Layout, y cuentas mensuales y anuales ilimitadas. Explicaremos la función de Auto Layout más adelante, junto con la funcionalidad de las herramientas del editor de patrones. También puedes elegir un periodo de prueba. Ten en cuenta que el periodo de prueba en un dispositivo solo se activa una vez. Después de seleccionar un paquete de créditos, elige un método de pago que te resulte conveniente, ingresa los detalles de tu tarjeta de crédito y otra información requerida para el pago, completa el pago. Recibirás un correo electrónico con la información necesaria para activar el paquete de créditos a la dirección de correo electrónico especificada anteriormente durante el registro. Regresemos a la sección de comprar créditos y activemos el acceso gratuito de prueba. Después de hacer clic en el botón de prueba, verás un mensaje recordatorio de que el periodo de prueba está disponible solo una vez, incluso si registras una nueva cuenta. Después de hacer clic en aceptar, se enviará un correo electrónico con los códigos de activación a la dirección de correo electrónico especificada anteriormente durante el registro. Como puedes ver, el botón de prueba ha desaparecido. Abre el mensaje recibido en tu dirección de correo electrónico. Este correo contiene los códigos para activar el paquete e información sobre cómo activarlo. Puedes activar los códigos en cualquier momento, no hay límite de tiempo para la activación. Copia primero el ID de paquete y regresa al software. Luego, para activar los códigos recibidos, debes ir al menú perfil haciendo clic en el botón de abajo en el menú lateral. En este menú, puedes ver información detallada sobre tu cuenta y saldo de créditos. Para continuar con la activación, haz clic en el botón de activar paquete. En la ventana que aparece, ingresa el código ID de paquete, haz clic en enviar. Luego copia el código de activación del correo electrónico y en el campo que aparece, ingresa el código de activación y haz clic en enviar nuevamente. Aparecerá en la pantalla una notificación de la activación exitosa y la recarga de tu saldo. También puedes ver que la información de tu saldo se ha actualizado en tu perfil. Ahora puedes continuar trabajando con patrones en la base de datos. Después de recargar exitosamente el saldo de créditos, selecciona el modelo de automóvil o motocicleta que necesitas.
Elegimos el 2022 Porsche 911 Carrera Ford GTS como ejemplo. Dependiendo del modelo elegido, se te ofrecen uno o varios conjuntos de patrones, el cuerpo completo, la parte delantera del automóvil u otra, según las especificaciones del modelo. Los títulos de los patrones contienen los detalles. Hay muchos kits en el caso del Porsche. La inscripción wrapped antes del nombre de un conjunto de patrones indica que los patrones en este conjunto incluyen los márgenes de la película para doblarla a lo largo de los bordes de los elementos. Selecciona el cuerpo completo haciendo doble clic sobre él. La página del editor gráfico se ha abierto. En la parte superior, se muestra una pestaña con la base de datos de patrones y una pestaña con un conjunto de patrones previamente seleccionado. Puedes abrir varias de estas pestañas con diferentes automóviles al mismo tiempo y cambiar rápidamente entre ellas. A continuación, hay herramientas para editar patrones e interactuar con ellos. Un poco más abajo se encuentra una regla de medición horizontal y vertical. Dependiendo de la escala, mide en centímetros y decímetros o en pulgadas y pies. Como te comentamos anteriormente, en el menú de configuración, puedes elegir las unidades de medida preferidas seleccionando entre el sistema métrico e imperial. Activa el interruptor para ver fotos del modelo de automóvil o motocicleta seleccionado. Esta opción es útil para verificar que el modelo, año y equipamiento del automóvil o motocicleta que necesitas sean correctos. Hacemos todo lo posible para agregar fotos de cada modelo de manera oportuna. En el campo principal del editor, ves los patrones de los elementos del cuerpo del automóvil, previamente agrupados según la parte del cuerpo. Los patrones se encuentran en un lienzo largo, mostrado en un color más claro que el fondo principal. Este lienzo es la visualización de un rollo de película en forma expandida. El tamaño predeterminado del lienzo es de 1.49 por 15 metros. Pero siempre puedes cambiar el tamaño del lienzo seleccionando una de las opciones o estableciendo tu propio valor de tamaño en la parte inferior izquierda del campo del editor. Aunque el ancho estándar de un rollo de PPF es de 1.52 metros, recomendamos usar un ancho de 1.49 para evitar errores durante el corte en el plotter. Para la interacción completa con el editor gráfico, necesitarás un ratón de computadora de 3 botones. Para acercar y alejar, usa la rueda del ratón. El acercamiento se dirigirá automáticamente hacia la ubicación del cursor del ratón. Mantén presionada la rueda del ratón para mover el lienzo. O selecciona esta herramienta de mano en la barra de herramientas y manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón, muévete por la pantalla. Cambia de nuevo al cursor. Usa el botón izquierdo del ratón para seleccionar el elemento requerido. Haz clic con el botón derecho del ratón para alejar y mostrar todos los patrones. Selecciona una parte específica y haz clic derecho sobre ella para expandir esa parte a pantalla completa. Para rotar la parte, utiliza las flechas que aparecen en cada lado del patrón manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón y moviéndolo en diferentes direcciones. El memorando de las funciones de control se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Para seleccionar varios elementos, mantén presionado el botón izquierdo del ratón y selecciona la zona de los patrones requeridos. Los patrones que estén completamente en el rectángulo serán seleccionados. Selecciona varios patrones manteniendo presionada la tecla Shift y seleccionando los patrones deseados con el botón izquierdo del ratón. Cuando se seleccionan varios elementos, se pueden mover juntos. Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón en el elemento seleccionado o presionando el botón de editar ancla en la barra lateral, procederás a la edición del patrón. Si vuelves a hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón o presionas la tecla ESC en el teclado, finalizará el modo de edición. En el modo de edición, selecciona uno o más puntos, mantén presionado Shift y selecciona puntos adicionales. Si has seleccionado puntos innecesarios, manteniendo presionada la tecla Control y seleccionando ciertos puntos, puedes deseleccionarlos del total de puntos seleccionados. Puedes mover estos puntos a cualquier lugar, cambiando así la forma de la parte en los lugares correctos.
Cuanto más te acerques, más puntos se mostrarán en el patrón, y así podrás hacer ajustes más detallados si los necesitas. Si necesitas establecer puntos de anclaje adicionales en el patrón para una edición precisa, puedes usar la herramienta de agregar ancla para hacerlo. Mantén presionado el botón izquierdo del ratón y dibuja una línea donde quieras agregar un punto, y suelta el botón del ratón. Como puedes ver, el punto apareció exactamente en la intersección de la línea del patrón y la línea de la herramienta. Ahora puedes realizar la edición necesaria del patrón. También puedes eliminar puntos no deseados haciendo clic en el botón de eliminar en la barra de herramientas o presionando en tu teclado. En este caso, los dos segmentos se fusionarán en uno, conectando los puntos de anclaje más cercanos. Seleccionando los puntos deseados y usando la función de expansión de borde, puedes establecer la cantidad exacta en la que deseas aumentar una parte en el área seleccionada, o viceversa, reducirla seleccionando interno en la configuración antes de usar esta función. Esta es una función muy útil cuando necesitas agrandar un patrón de una manera determinada. Al seleccionar todo el patrón, sin resaltar ciertos puntos, usar esta función aumentará o disminuirá el tamaño de todo el patrón en todos los lados a la vez. Al mismo tiempo que se cambia la longitud del borde, se crea automáticamente una sombra de línea azul del patrón original para que puedas ver claramente el cambio en las formas del patrón. Lo verás claramente al arrastrar el patrón a un lado. La sombra del patrón creada no se puede cortar, solo es visible al editar los patrones. Para eliminar la sombra, haz clic en el botón de eliminar sombra. Para crear la línea de sombra, haz clic en el botón de sombra. Un Auto Layer es una de las funciones más convenientes y útiles cuando se trabaja con patrones. Esta función utiliza la ayuda de algoritmos de inteligencia artificial y la potencia de un servidor en la nube para hacer posible el uso eficiente del área de la película, cortando patrones usando la mínima cantidad de material posible. Selecciona los patrones que necesitas cortar y haz clic en el botón de Auto Layer. En la ventana que aparece, se configura el ancho de agrupación de los patrones, duplica la configuración especificada para el ancho del lienzo, el intervalo entre patrones, el tiempo de ejecución del Auto Layer y la configuración para agrupar los patrones en segmentos. Recomendamos usar el modo automático, ya que el tiempo de procesamiento depende del número y la forma de los patrones. A veces toma unos minutos obtener el mejor resultado, pero otras veces más de 5 a 10 minutos. Aquí se muestra el saldo de tus Auto Layers disponibles. Si el número de Auto Layers gratuitos incluidos en el paquete de metros cuadrados no es suficiente, siempre puedes comprarlos por separado en la página de comprar créditos. Para iniciar el proceso de Auto Layer, haz clic en el botón de iniciar. Confirma con aceptar. Esta escala muestra el estado del procesamiento. En este campo, ves la distribución de los patrones antes del Auto Layer y el campo inferior mostrará el resultado una vez completado. Como dijimos, el proceso de Auto Layer se lleva a cabo en un servidor en la nube potente, por lo que las características de tu dispositivo no afectarán la velocidad ni el resultado del procesamiento. Una laptop básica y una computadora de alto rendimiento ofrecerán el mismo resultado. El memorando de configuración se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana. Una vez finalizado el procesamiento, el programa mostrará la mejor opción de distribución de patrones. El procesamiento ha terminado, puedes ver el resultado, los patrones están distribuidos de la manera más eficiente y cercana posible entre sí. Aquí ves el indicador de ahorro de material, el tiempo empleado en la distribución de los patrones y la longitud del material que se requiere para cortar estos patrones. Haz clic en agregar al lienzo para continuar trabajando con los patrones.
Los patrones se han movido debajo del lienzo principal para que no se mezclen con el resto de los patrones. Elimina los patrones no deseados seleccionándolos y luego presionando la tecla Eliminar en tu teclado o haciendo clic en el botón de Eliminar en la barra de herramientas. Selecciona los patrones que acabas de distribuir, luego haz clic en el botón de Alinear lienzo para moverlos fácilmente lo más cerca posible del borde del lienzo. Para guardar los patrones que has editado, haz clic en el botón de Guardar, ingresa una descripción y haz clic en Guardar como. Después de guardar, la pestaña en la que trabajaste con este patrón se cierra automáticamente y para continuar trabajando con él, debes ir a la sección de Mis patrones en la barra lateral principal. Si tu patrón no se muestra automáticamente, haz clic en el botón de Buscar. Cuando hay muchos conjuntos de patrones, para mayor comodidad, usa la función de búsqueda por el nombre del modelo de automóvil o las palabras clave de descripción que agregaste al guardar. Tus patrones guardados se abrirán solo en la sección de Mis patrones. Al igual que en la sección de base de datos, puedes abrir más de una pestaña con diferentes conjuntos de patrones para trabajar con ellos simultáneamente. Puedes continuar trabajando con los patrones guardados en la sección de Mis patrones y, al mismo tiempo, abrir otro conjunto de patrones en la sección de base de datos. Puedes cambiar entre pestañas abiertas y trabajar con ellas simultáneamente. Si es necesario, puedes copiar patrones de una pestaña a otra, por ejemplo, para cortarlos juntos al mismo tiempo. Abramos otro conjunto de patrones para copiar algunos de ellos y combinarlos con otro conjunto de patrones. Para hacer esto, selecciona el modelo requerido en la base de datos. Como puedes ver, se abrió en una nueva pestaña. Selecciona el patrón deseado, cópialo haciendo clic en el botón de copiar en la barra de herramientas o usa el atajo de teclado Ctrl+C. Luego regresa a la pestaña de trabajo, pega el patrón copiado haciendo clic en el botón de pegar en la barra de herramientas. Luego mueve el cursor al lugar donde quieras colocar los patrones en el lienzo y haz clic con el botón izquierdo del ratón. O usa el atajo de teclado Ctrl+V, el patrón se insertará en la ubicación donde se encuentra el puntero del ratón. Copiemos algunos patrones más de la sección Mis patrones y también pégalos en la pestaña de trabajo en la sección de base de datos. Ahora todos los patrones que necesitas están en un solo lienzo y puedes cortarlos juntos. Si algunos o más patrones se muestran en rojo, significa que esta parte se superpone con otra parte o la parte cruza el borde del lienzo y deben moverse hasta que vuelvan a su color estándar. Si algunas partes se muestran en rojo y en ese momento presionas el botón de trazar, el programa te advertirá y no te permitirá continuar cortando. Después de colocar correctamente los patrones en el lienzo, haz clic en Trazar nuevamente. En la ventana que aparece, verás una vista previa del lienzo con los patrones que se cortarán. Si regresas y retiras un patrón del lienzo moviéndolo fuera de este y luego vuelves a la vista previa, verás que ese patrón no está allí y no se cortará. A continuación, se muestra información sobre el número de metros cuadrados utilizados para el corte y el saldo de tus créditos disponibles. Ten en cuenta que al cortar, el área calculada se considera basada en los puntos extremos de la altura y longitud del patrón. Si hay espacios vacíos en la parte, también se calcularán al determinar el área utilizable. Como en el ejemplo con esta parte, el área utilizada se calcula, como se muestra en este rectángulo. Elige aquí el plotter para cortar patrones. Esta es la opción de segmentación. Actívala para que el plotter corte la película dentro de un segmento, uno tras otro. Puedes configurar la longitud de cada segmento en el que se dividirá la longitud total de la película. Esta opción generalmente se usa al cortar partes grandes y largas para evitar que la película se desplace durante el proceso de corte. Al habilitar esta opción, la aguja del plotter regresará al inicio del lienzo después de completar el corte. Esta es una opción que se usa raramente. Si estás listo para cortar la película, haz clic en Trazar ahora. La herramienta Alinear lienzo mueve los patrones seleccionados lo más cerca posible del borde inferior izquierdo del lienzo.
Recomendamos usar esta función solo para un patrón o para un grupo de patrones previamente ensamblados, o como mostramos anteriormente en patrones agrupados después del auto layout. Si usas esta función para alinear los patrones uno por uno, como puedes ver, se alinearán uno tras otro a lo largo del borde inferior del lienzo. Puedes duplicar patrones usando los botones de copiar y pegar o los atajos de teclado estándar Ctrl+C y Ctrl+V. Puedes eliminar un patrón seleccionándolo y luego haciendo clic en el botón de eliminar en la barra de herramientas o presionando la tecla eliminar en tu teclado. También puedes eliminar todos los patrones a la vez haciendo clic en el botón limpiar. Para deshacer acciones anteriores, usa el botón de deshacer en la barra de herramientas superior o el atajo de teclado estándar Ctrl+Z. Para rehacer la acción, presiona el botón de rehacer. Con la herramienta agrupar, puedes vincular dos patrones separados para hacerlos uno y cortarlos uno dentro del otro, como un emblema de capó. Selecciona los patrones que quieres combinar y haz clic en el botón agrupar. Usando la herramienta desagrupar, puedes desvincular diferentes elementos del mismo patrón entre sí, como el mismo emblema en el capó o la manija de la puerta, para cortar estos elementos por separado o no cortarlos en absoluto. Usando las herramientas de espejo horizontal y espejo vertical, puedes reflejar patrones horizontal y verticalmente, respectivamente. Esta función es especialmente útil para reflejar elementos del interior de un automóvil. Si, por ejemplo, tienes una versión del automóvil con el volante a la derecha, seleccionemos un conjunto de patrones de interior, por ejemplo, para el BMW Serie 5. Selecciona todos los patrones y haz clic en espejo horizontal. Las siguientes herramientas son cortar y cerrar patrón y cortar y no cerrar patrón. Estas dos herramientas funcionan como un cuchillo que corta la película. La herramienta cortar y cerrar patrón te permite separar patrones y cerrarlos a lo largo de la línea de corte, haciéndolos figuras completas separadas unas de otras. Selecciona la herramienta, mantén presionado el botón izquierdo del ratón y dibuja una línea a través del patrón donde quieras cortarlo. La herramienta cortar y no cerrar patrón corta la forma sin dibujar una línea de corte cerrada, dejando estos lados abiertos. Ahora, usando la herramienta generar a polígono, puedes cerrar las áreas abiertas de la forma con una línea de conexión entre los puntos de anclaje en el lado abierto del patrón. La función bloquear zoom bloquea o desbloquea la capacidad de cambiar el tamaño de los patrones. Desbloquear permite cambiar el tamaño de los patrones vertical, horizontal o proporcionalmente en todas las direcciones arrastrando el punto de la esquina. Combinando la tecla Shift en el teclado con el botón izquierdo del ratón y arrastrando el ratón sobre un punto de la esquina, el tamaño del patrón cambiará desde el centro del patrón. Para medir patrones, usa la herramienta regla. Mueve el puntero del ratón al punto donde quieras comenzar a medir la distancia, mantén presionado el botón izquierdo del ratón y mueve el puntero al punto final. Junto al puntero verás información sobre la distancia medida. Suelta el botón izquierdo del ratón para completar la medición. Usa la herramienta lápiz para dibujar una forma personalizada. Presiona el botón izquierdo del ratón para establecer el primer punto, dibuja líneas haciendo clic nuevamente en los lugares donde necesitas establecer nuevos puntos para cambiar la dirección de la línea. Haz doble clic en el botón izquierdo del ratón para completar la forma. Para conectar los puntos inicial y final, haz clic en la herramienta generar a polígono. Tu forma ahora está lista para ser cortada. También usa la herramienta lápiz para medir el patrón. Haz clic una vez con el botón izquierdo del ratón, establece el punto de inicio y dibuja una línea hasta el punto final que necesita ser medido. El indicador de distancia se muestra junto al puntero del ratón. Haz doble clic en el botón izquierdo del ratón para finalizar.
La herramienta texto te permite crear fácilmente diferentes letras o números que también puedes cortar. Por ejemplo, el nombre de tu empresa o el número de una pista de carreras. Usa las herramientas rectángulo, círculo y triángulo para crear las formas correspondientes. Al mantener presionada la tecla Shift en el teclado, las formas se crearán equiláteras. Aquí puedes importar tus archivos PLT y también editarlos usando las herramientas de Kavacha SmartCAD. También puedes importar una imagen y crear un patrón usando las herramientas del software. Te hemos contado sobre todas las funciones y herramientas de Kavacha SmartCAD. Gracias por ver este video hasta el final. Para cualquier pregunta o recomendación, por favor contacta a nuestro soporte. Estaremos encantados de ayudarte. Esperamos que disfrutes usando nuestro software. Gracias por elegir Kavacha SmartCAD.